Tarata. No, de hecho, esto no se trata de una charla política ni una charla de historia, no es el objetivo, pero sí hacer una pequeña revisión para los que no se acuerden, porque son muy chicos. Tarata es una calle en Miraflores que hace muchos años, en la época del apogeo del terrorismo en el año 92, fue destruida. Fue un edificio prácticamente y varias manzanas cercanas, fue destruido por un coche bomba puesto por Sendero Luminoso, en el que murieron muchas personas fueron heridas, y además de eso tuvo como consecuencia que se inició una guerra muy fuerte de atentados. Todas las semanas siguientes, o los 10 días siguientes después de Tarata, había constantemente coches bombas, explosiones, secuestros, asesinatos, carretillas bomba en colegios, ¿no? Que probablemente no lo recordemos tanto, pero fue una época muy tensa, los 10 días que vinieron después, porque la policía quería desesperadamente capturar o desarmar a Sendero, un poco como manotazos de ahogado, y Sendero a la vez contraatacaba. Entonces era una especie de guerra muy intensa, en la que constantemente personas morían, constantemente infraestructura destruida, y las personas vivían aterrorizadas. Todo el mundo vivía con un grado de tensión muy alto, incluyendo a las personas de las fuerzas del orden, y los grupos terroristas atacaban con mayor ahínco y buscaban destruir y causar mayores daños. Esta es otra imagen también muy fuerte, digamos, de lo mismo. Esta es la calle Tarata. O sea, fue un momento, digamos, muy clave, muy importante para la historia del Perú. ¿Qué cosa es interesante y por qué me llevó a la reflexión de los valores este tema de Tarata en específico? Y en general del terrorismo cuando estaba investigando. Yo estuve haciendo una revisión en los periódicos de aquí del Perú, y me encontré con un dato muy interesante, que a partir de un hecho muy concreto, que es el asesinato de unos periodistas, de 8 periodistas en la sierra, empezó a haber mucha mayor cobertura de los acontecimientos terroristas en Lima y en general en todo el Perú. Antes de ese hecho nunca se habló de terrorismo. Se mencionaban atentados de desconocidos, ocurrió un acto vandálico, cosas así, pero nunca se hablaba de terrorismo hasta que fueron asesinados estos 8 periodistas que fueron confundidos con terroristas por campesinos, y los campesinos mismos, no los terroristas, sino los campesinos, mataron a estos periodistas al confundirlos con miembros de estos grupos o de Sendero o del MRTA. Y allí ese es un punto de inflexión muy claro, sobre todo en los medios de comunicación, porque allí empieza a dársele cobertura a el fenómeno terrorista propiamente tal. Y esta cobertura empieza a crecer hasta que llega a su apogeo en Tarata, que es la plasmación más concreta de que el terrorismo ya estaba acá en Lima. Eso nos puede llevar a muchas reflexiones, a muchas preguntas, desde qué hubiera pasado si se hubiera prestado atención aquí en Lima, digamos, muchos años antes de lo que realmente ocurrió. Pero bueno, no se trata de especular históricamente, eso es lo primero que nos prohíben a los historiadores cuando nos forman, de que nos preguntemos el qué hubiera pasado si, prohibido. Pero lo que sí me parece interesante descubrir es la experiencia de apatía. No lo pongo en un sentido así muy cargado de negatividad, sino como una especie de indiferencia, de ignorancia más o menos inocente en un sentido, ante los hechos que ocurrían y que ya ocurrían muy fuertemente en otros lados del Perú por la clase política, la clase gobernante y por el resto de peruanos, hasta que tú sientes que te afecta directamente a ti. ¿Cuándo empiezan a cubrir los periodistas los hechos terroristas? Cuando mueren sus compañeros, cuando matan a otros periodistas. ¿Cuándo empieza los limeños y cuándo empiezan la clase gobernante del momento a tomar mayor acción? Cuando empiezan a poner bombas aquí en Lima, cuando destruyen un lugar tan representativo como es este sitio de Tarata, que además queda en un barrio que es Miraflores, que también es muy representativo de Lima, de lo que es Lima. Cuando tu papá, tus tíos, tus amigos, alguien que conoces, algún sitio en el que tú podrías estar, cuando el restaurante al que tú vas o alguna vez has ido ya no está porque le pusieron una bomba, entonces allí me empiezo a preocupar de que hay un problema. Toda esta reflexión a mí me llevó a pensar
¿cuántos más problemas no existen en nuestra sociedad como los que hemos presentado al comienzo, que nos hemos reído un poco, porque efectivamente son pintorescos, son graciosos, algunos son graves, otros no tanto, pero están ahí? Y mi cuestionamiento es cómo nos dejamos nosotros interpelar por esas cosas de la realidad, por esa situación del mundo en nuestra sociedad, que ya están allí, así como esto, el problema del terrorismo estuvo en su momento allí, y nadie se preocupó suficiente hasta que te cayó la cosa encima, digamos. Tenemos que esperar que nos caigan las cosas encima. Entonces, a mí eso es lo que me llevó a pensar un poco en todo este tema y a cuestionarme, ¿no? Ahora está nuevamente en boga, fue muy coincidente porque todo este tema del Movadef y de todas estas cosas estuvieron muy fuertes cuando yo empecé a hacer o cuando estaba terminando ya mi tesis, mi investigación. Varias personas me pidieron que les pase mi tesis para difundirlas porque había un gran desconocimiento del fenómeno terrorista, especialmente entre los jóvenes. Ha habido marchas, ha habido un poco de cosas de todo. Ahí está la presentación del libro de Abimael Guzmán. Me imagino que la mayoría de ustedes saben quién es. Fue uno de los ideólogos y líderes del terrorismo en el Perú. Bueno, acá está este sujeto. Aquí hay otro problema que es muy grave nuevamente, que es el del narcotráfico. Cambio un poco de tema, porque, digamos, quiero presentarles todas las variables de las cosas que uno puede enfrentar. Les pido que hagan un esfuerzo por no pensar en el narcotraficante como un desconocido. A mí una época me tocó, cuando trabajaba en Colombia, también dar clases y charlas en una cárcel en Colombia, donde la mayoría de las personas que estaban recluidas eran miembros de las FARC, que son un grupo terrorista, y la otra mitad de la gente que estaba ahí recluida eran narcotraficantes que habían sido capturados. No estaban juntos, porque probablemente se podrían matar o podrían pasar cualquier cosa, pero estaban en dos pabellones y a mí me tocaba ir a darles clases. Y era muy interesante la experiencia que tenían ellos, porque ellos no querían salir de la cárcel. Entonces uno se dice, oye, pero si alguien está en la cárcel debe... Y la reflexión, o más que la reflexión, la experiencia que tenían la mayoría de ellos es: si yo salgo, el grupo del bando rival me va a matar. Y por otro lado, no tengo por qué salir, porque mi esposa no quiere saber nada de mí, mis hijos me odian a muerte, mis papás ya no les intereso, para ellos estoy muerto, entonces, ¿ya para qué? No tengo razón para salir. Como comprenderán, la situación que me quedaba a mí como expositor, y además estas charlas que les daban eran voluntarias, la gente que iba porque querían, me dejaba en una situación muy complicada, porque a una persona que ha perdido la esperanza, que simplemente dice, vivo acá y voy a vivir lo mejor que pueda y ya, es muy difícil ayudarla a que salga de eso y vea un poco más allá. Y ahí entra un tema que para mí es el central, ¿no? Las hojitas esas de marihuana representan algo, ¿no? No ese es el punto central, sino que es el típico discurso de qué cosa es la libertad, ¿no? Libertad contra todas las opciones que quiero. Pero ¿por qué no puedo fumar si yo soy un ser libre, soy independiente, yo tengo derechos, no sé cuántos, es mi conciencia, es mi cuerpo? Y de acá podemos sacar extrapolaciones de este mismo tema a todo lo que quieran, desde temas como el aborto, temas del narcotráfico. ¿Por qué no puedo botar mi cáscara de mandarina por la ventana de mi carro y tirarla afuera? Si es mi mandarina, es mi carro y la calle no es de nadie. ¿Por qué no? Entonces este tema de la libertad, después de todo lo que estuve pensando y dándole vueltas, se volvió un punto para mí muy fuerte. Además, empecé a analizar muchos otros hechos históricos, no sé, la Revolución Francesa, muchas guerras, muchas cosas, y este tema de la libertad no rectamente entendida, la libertad mal entendida, empezó a surgir como una clave que me dio muchas luces, como que me dijo, ya, hay algo acá muy... No sé, no lo llegaba a entender, todavía no lo entiendo del todo, pero como que olfateaba algo ahí. Y este tema de la droga me parece que es muy elocuente en ese sentido, porque todos hemos escuchado en algún momento, o referido a la droga o referido a cualquier otra cosa mala, digamos, que ¿por qué no lo voy a hacer si soy yo, se trata de mí, de mi libertad? Yo puedo hacer lo que yo quiera.
Y algunos que creen ser un poco más decentes dicen, mientras no le haga daño al resto, entre paréntesis, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera mientras no le haga daño al resto. Según yo, ¿no? Según yo, no le hace daño al resto que yo aborte, según yo, no le hace daño al resto que fume marihuana o cualquier otra cosa mucho más heavy, mucho más fuerte. Según yo, no le hace daño a nadie que yo le dé una pequeña coima al teniente alcalde de no sé dónde, porque en verdad lo único que quiero es que me... Según yo. Y nuevamente entramos a este tema de la libertad y de cómo yo soy el que tiene que tomar la decisión. Entonces, acá volvemos al tema de los valores. ¿Cómo entonces saber qué cosa es un valor? ¿Cómo entonces saber cuáles son los verdaderos valores? ¿Cómo entonces... Ok, yo quiero actuar rectamente, yo quiero ya ser una persona que ayuda a los valores, que en verdad construya un futuro mejor, etcétera, etcétera. Esta figurita que es una estampilla me pareció muy graciosa. Creo que no le hicieron bien porque acá dice 6.50, ¿no? ¿Cuánto cuesta la honradez? 6.50. No lo han hecho con esa intención, obviamente, pero me parecía así un poquito tragicómico, ¿no? Y hay toda una serie de campañas en los colegios, incluso en las universidades, en los centros de posgrado, en todos lados, campañas por los valores. Pero en verdad nadie sabe qué son los valores. Yo me puse a buscar varias páginas de internet una vez que había acabado esta exposición, no me inspiré en esa, sino que ya cuando había acabado, para ver qué dicen, digamos, las páginas y todo de los valores. Y había una dispersión de cosas increíbles, o sea, de las cosas más tontas que uno se les puede ocurrir en el rincón del vago, que tú dices, oye, sacó cero, hasta la página del ministerio de no sé cuál, que también plantea unas cosas que uno terminaba como, no hay mucha carne, digamos, ¿no? Entonces volví al tema, ¿cuáles son los valores? Este es un gurú de estos modernos, ¿no? Ayn Rand, que tiene un libro que creo que es bestseller, no me acuerdo en qué año, pero La virtud del egoísmo. Y está mencionado en varios de estos libros de los valores. Entonces, esto me dio una pista más, no porque sea ese, digamos, la virtud, sino justamente todo lo contrario. Ahí entendí que el de la libertad mezclada con el tema del egoísmo o el egocentrismo terminan siendo la combinación fatal, que todo lo previo que hemos visto, desde botar la cáscara de mandarina desde el taxi o la botella al piso porque yo puedo hacer lo que yo quiera, hasta poner una bomba que mata a 10.000 personas, porque yo tengo derecho a actuar como quiera según mis principios, y yo tengo que defender mis principios a toda costa, y si tengo que matar gente, bueno, pues son mis principios y soy yo, y mi libertad es lo mismo, en un sentido es lo mismo. Me dio una clave muy chiquita, muy sencilla, muy evidente incluso, que yo no la había visto en este tiempo de reflexión, pero que era justamente el tema de la búsqueda de la virtud como un sustrato para la construcción de los valores. No puede haber valores, no puede existir valor alguno, si no hay previamente una búsqueda sincera de ser virtuoso, de crecer en la virtud. Aquí Mahatma Gandhi tiene una enumeración me parece muy elocuente, muy interesante. Peligros de la virtud humana, ¿no? Riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, negocio sin ética, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio, política sin principios. Entonces, más allá de, obviamente estas se pueden combinar incluso de varias formas y va a dar unos resultados análogos y bien interesantes, me parece que es un poco eso, me parece que es un poco el entendernos en el centro nosotros, sin importarnos el resto, sin importarnos que esa cascarita de mandarina o ese coche bomba, no, por favor, no es lo mismo, ¿no? Pero entiendan la dinámica a la que voy, es la que genera que hay una crisis de valores. Hace poco hemos visto todo este tema de Conga, o ahora el tema de la parada, y todo el mundo empezó a hablar del principio de autoridad, ¿no? Que hay que respetar al policía, que él tiene que venir con armas más modernas y sacarle el ancho a todo el mundo al que se ponga faltoso. Y en un sentido es cierto, pero por otro lado hay una serie de cosas previas a eso, todo un tema previo para que se pueda llegar a vivir ese principio de autoridad y toda esa legalidad, formalidad, institucionalidad que tanto nos interesa, ¿no? Termino así muy brevemente con una frase que dijo el amigo Gastón Acurio, a veces tiene unas frases muy simpáticas, que es: pensamos mucho en dejarle un mejor futuro a nuestros hijos. ¿Por qué no pensamos mejor en dejarle mejores hijos a nuestro futuro? Y me pareció muy sensato, y yo agregaría a eso un poco,
¿por qué no pensamos en dejar mejores nosotros al mundo que ya existe? ¿No? Y creo que ese es el primer paso que podemos dar para ir construyendo los valores. No voy a dar ninguna fórmula, digamos, así simplista de, bueno, entonces el siguiente, los valores son, porque creo que no se trata de eso, sino más bien de que tomemos conciencia de esta búsqueda que cada uno de nosotros tiene que emprender. Creo que es una búsqueda, o sea, en verdad tener la disposición interior de querer ser virtuosos, de querer ser mejores y que esa mejoría se irradie socialmente, así como el egoísmo, el individualismo, el libertinaje se va irradiando y se va construyendo en cultura. También nuestra vivencia y las virtudes que cada uno, digamos, puede aportar también va a tener un efecto irradiativo. Muchas gracias.